Sí. Yo creo que hizo uso de mi dinero. Pues sí, ya estamos al aire. Hombre, qué rápido. Caramba. Bueno, mire, no le voy a dar su nombre todavía, pero le voy a dar estos datos para la perspectiva. Ha sido oficial mayor del Poder Legislativo de 2005 a 2007, coordinador general también del Programa de Reforma del Estado, editor de la revista Cuadernos para la Reforma del Estado y secretario técnico de la Mesa Central de Coordinación para la Reforma del Estado en la 16 legislatura. Autor de Mercado Global del Atún y Embargo Estadounidense, un caso de neoproteccionismo comercial, publicado por la Semarnat y la Cámara de Diputados, coordinador, prologuista y editor de Reforma del Estado y Transición Política, Perspectiva Local, publicado por la legislatura 17, autor de... esa es otra faceta. Autor de Poesía de la Canción, Utopías Íntimas. Porque es autor, le encanta la música. Pues por supuesto. Profesor de Estrategia en el doctorado en Ciencias Administrativas de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC. Imparte las cátedras Innovación, Gestión Estratégica y Consultoría Empresarial en el Tecnológico. Creador y director del grupo CEPCC Consultores. Y este es su bebé más reciente. Muy prolífico. Oye, ¿qué onda, Raúl? Esto es todo un bloquezote. ¿Qué te pasó, Es un bloquezote, sí. Fíjate que... Esto es muchísimo material que yo entiendo debe tener su justificación para estar compilado en un solo documento. Pero son lecturas densas. Regularmente el tema es denso también, ¿no? Y yo puedo entender la justificación para tanto contenido. Esta obra se llama Consolidación del Poder Legislativo de Baja California, una perspectiva institucional y estratégica. Y este muñecón que está ahí al fondo es el edificio sede del Poder Legislativo del Estado. No es cualquier cosa, es un monstruo enorme por donde se le vea. En materia administrativa tiene lo suyo. Pero me gustaría que le des el crédito a la fotografía. Aquí viene a la vuelta. A ver. La siguiente. A ver. ¿Dónde está ese muchacho? Diseño de portada es tuyo. Fotografía de portada, Mario Castillo. Nuestro amigo Mario Castillo. Le damos un saludo, la verdad. Un tipazo, Mario. Sí, es un profesional de la fotografía. Yo debo decir, Mario, tenemos pendiente allí un vinito, por cierto, desde hace buen rato. Participamos ahí en una exposición fotográfica, un colectivo justamente en el Congreso del Estado hace ya algunos años. Hace algunos años, sí. Extraordinario fotógrafo Mario Castillo. ¿Qué tipas? Y especialmente fue a tomar la foto. Ven nomás. Sí. Bueno, pues y todavía me dijo, salió muy mal. La impresión no es la mejor, hubo ahí un movimiento, ¿no? Pero una excelente foto, la verdad. Bueno, primero me tienes que decir dónde se consigue claro. Este documento, porque es un documento obligado de consulta. Ya me doy cuenta que lo editó Raúl Pérez del Libro Club, ¿no? Que se ha convertido en un editor de cabecera para muchísima gente y muchísimos textos de tipo académico y de varios ámbitos, además históricos, claro, culturales. Prácticamente se ha convertido en un referente obligado, ¿no? Sí, referente en materia de edición de libros. Suponemos entonces que está disponible en Libro Club. El Libro Club está en todas las Libro Club del Estado. Raúl, móchate. Me debes como 4 libros, Raúl Pérez Rojas, Y con este son 5. Y con este son 5 además, porque no lo quiere soltar aquí el doctor. Díscolo él. Bueno, pero ya le dejamos el otro allá, y me lo vas a autografiar, por favor. Por supuesto que Raúl. Sí, por supuesto que sí. Porque además es un tema que nos es común. Por supuesto. ¿No? Sí. Pero el tema del Poder Legislativo también nos es común y de particular importancia. Por supuesto que sí, Enrique. Mira, primero,
eso que está ahí podría estar aquí. Ay, Este sería un libro de 120 páginas, esta es la versión ejecutiva. por decirlo así, ¿no? La síntesis. Este yo lo hice para otro fin, para otro Ajá. propósito. Es una especie de síntesis, pero también trae otra serie de cosas. Baja California, 2 procesos y 2 perspectivas de cómo se consolida un congreso local. Platicando con Raúl, veíamos la posibilidad de que fueran 2 tomos. Sí, claro. Y él me sugirió, dice, a veces los 2 tomos, Raúl, traen complicaciones, mejor hay que meterlo todo completo. Y la decisión de que fuera un libro amplio fue absolutamente mía. Ok. Cuando uno edita una obra, el tipo que sea, tú lo sabes mejor que yo, pues piensa al público al que va orientado. Claro. Entonces, este libro va orientado a un público muy amplio. Número 1, es un libro para los académicos. Sí. Número 2, es un libro para la ciudadanía. Número 3, Que no le hay que hacer la acotación. por supuesto, es un libro para los legisladores. Ah, por supuesto. De obligada lectura, diría yo, con todo respeto, Para los que han sido, los que son y los que quieren y ser. los que quieren ser. Sí. Sí. Y también, por supuesto, para el Ejecutivo, desde todos sus funcionarios hasta el gobernador. Sí, sin duda. ¿Por qué, Enrique? Porque el libro está pensado así. Por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿y cómo le hago para empezar a morderle a este ladrillo? Y ¿Por yo te dónde diría, comenzamos? y yo te diría, cada capítulo está hecho casi como una unidad. Ah, bien. Entonces tú quieres, por ejemplo, ver el tema de la autonomía del Poder Legislativo, pues te vas al capítulo correspondiente, ¿no? Ese capítulo, pues habla justamente de los elementos fundamentales que definen la autonomía de un Poder Legislativo, pero aquí en particular lo que hace es abordar la temática a partir justamente de la evolución del presupuesto del Congreso. Sí. A partir también del llamado éxito legislativo, es decir, cómo fue el Congreso convirtiéndose realmente en un hacedor de leyes, que no lo era. Ok. Es decir, el Congreso en Baja California, como seguramente en otras entidades del país, nació bajo una circunstancia muy particular. Un hiperpresidencialismo local que hizo que la llamada división de poderes constitucionalmente establecida Quedará. naciera muerta, un Sí. oxímoron, ¿no? Pues sí, Nació claro. muerta. Entonces, en este libro, que tiene un enfoque histórico desde que nace la legislatura, todo lo que yo abordo aquí es desde la primera hasta la última legislatura, que sería la que terminó. ¿La 23? Digo, Sí, la 20. sí. Mira qué Sí, interesante. entonces vienen una serie de datos aquí. Por ejemplo, si revisas tú la parte de cómo evolucionó el... Te lo mandé a tu correo, ya no pude avisarte, pero lo tienes en tu correo. Esta es la evolución de cómo se expresa el monto destinado al Congreso del presupuesto estatal a lo largo de la historia. Y aparece muy elevado en los primeros años, y esto obedece a que la mayor parte de los recursos del entonces Estado provenían de la Federación, de tal manera que la parte que le daban al Congreso del presupuesto local generado aquí aparecía como algo grande, ¿no? Pero lo interesante es justamente a partir de los años 80. Es decir, hasta antes de los 80, si revisamos al Poder Legislativo de Baja California, lo que nosotros teníamos era un Poder Legislativo monopartidista. Por supuesto. No había representantes de otros partidos políticos. ¿Qué fue lo que hizo que empezara a cambiar el Congreso? Pues los cambios nacionales. La reforma política iniciada en 1977 por Jesús Reyes Heroles, pues generó la figura de los diputados, ¿no? De representación. Y Déjame intentar una especie de traducción a esta gráfica, Raúl, porque es demoledora la gráfica. Es más, a ver si la puede tomar nuestra área de producción. Vea usted, es dramática la forma en que se ilustra el manejo presupuestal
que yo entendería, tú me corriges, Raúl, yo entendería como resultado de un Congreso que realmente no necesitaba trabajar, solo recibía instrucciones. No había un aparato propio de trabajo legislativo, porque no se requería hacer trabajo legislativo, porque realmente el Poder Legislativo estaba al servicio del Ejecutivo. Y eso explicaría que tuviera tan poco presupuesto hasta que llega 1989, aquí en la gráfica, donde empezamos a tener un órgano legislativo con vida propia hasta cierto punto, ¿no? Bueno, esa es una parte muy interesante, justamente. Si tú revisas el éxito legislativo, es decir, cuántas iniciativas lograban aprobar los diputados, te vas a encontrar con situaciones donde el éxito legislativo era igual a 0 a lo largo de varias legislaturas. No había trabajo legislativo. No había trabajo legislativo. El mismo Congreso en aquellos momentos ocupaba una oficina de al lado del gobernador. Estaba ubicado en el Paraninfo, ¿sí? Ese salón tan bonito que está por ahí. Y entonces era como una oficina de al lado del gobernador. Pues sí. El presidente del Congreso respondía a lo que le decía y el gobernador decidía quién era el presidente del Congreso. Y eso nos tocó verlo en vivo. Y entonces, mira, esta gráfica que presentamos ahí con apoyo de un trabajo previo de Cuauhtémoc López, profesor de la universidad, vas viendo justamente eso, así como se ve en el presupuesto, cómo el presupuesto va creciendo paulatinamente con la alternancia política en el Estado. Okay. Igualmente se observa en el caso del éxito legislativo, hasta que las iniciativas del Ejecutivo y la de los diputados se igualan, hay un punto de equilibrio. Ahí viene el proceso de transformación y es cuando el legislativo empieza a ser realmente eso, un poder legislativo. Okay. Entonces yo analizo toda esta situación y observo el comportamiento de todos los grupos parlamentarios. Okay. Hice entrevistas a 3 gobernadores, entrevisté a diputados, tú sabes que yo trabajé ahí alrededor de casi 8 años. Sí, ¿cómo no? Me metí de cabeza a revisar también todo el archivo. Los números y demás. A revisar los presupuestos desde que inicia los números y todo eso, ¿no? La productividad legislativa, que es otro gran tema. La productividad también legislativa. Entonces, es cosa de ver, dices, bueno, ¿cómo pudo suceder eso? Porque era el sistema político que teníamos y que se empezó a abrir. Es curioso, por ejemplo, no había aquí una ley orgánica del Poder Legislativo, no hacía falta. La primera ley orgánica ni siquiera la hicieron los diputados, la hizo el gobernador. Y les dijo, ahí les va su ley, 1980, el gobernador Roberto de la Madrid Romandí. Y se aprobó tal cual, ¿no? Por supuesto. Pero esa ley, con la alternancia, fue totalmente desechada. Y fue desechada con el concurso y con la buena decisión de los mismos diputados que antes gobernaban del Partido Revolución Institucional. Porque entonces ahora ellos empiezan a empoderarse en el legislativo, ya no tienen al gobernador que les dé órdenes, ¿no? Entonces ellos son los diputados. Empezaron a sentirse diputados. Y a pelear la autonomía y la separación de poderes. Pero es muy interesante porque al final de cuentas, también los primeros diputados de Acción Nacional de aquellos tiempos, entrevisté a algunos de ellos, a Morales Rubí, a Osuna Jaime, entrevisté a Moreno Berry, por ejemplo, a muchos de ellos, ¿no? Claro. Y yo le preguntaba a Moreno Berry, oye, ¿cuánto tardaba en salir el presupuesto? Depende, dice, pero podía ser de un día para otro. Ok. Así de fácil, ¿no? Pero igualmente, por ejemplo, había una actitud inicialmente por parte de los diputados de Acción Nacional de sí mantener una distancia sana, entre comillas, ¿no?, con el gobernador. Y esto llevaba a situaciones interesantes. De tal manera que fueron también los diputados de Acción Nacional, junto con el PRI y del consenso, los que empezaron a plantear este fenómeno de que se elevara el presupuesto. Y de estar prácticamente con un valor de 0.5, 0.4 del presupuesto general, pasa en la 15 legislatura a tener 1.2%. Oye, es enorme. Sí. Es enorme, pero entonces lo mismo sucedía con las comisiones legislativas. Hasta la alternancia solo había 2 comisiones legislativas. Solo 2 comisiones legislativas, la de legislación
y la Comisión de Educación. Ok. Y la única que resolvía y aprobaba leyes era la de legislación. Sí, y puntos constitucionales. Así es. Entonces, con la alternancia, hay un momento, incluso aquí lo reflejo, ¿no?, de confrontación muy fuerte, porque en la 15 legislatura intenta el PAN, pues prácticamente quedarse con todas las presidencias, una tras otra, y con todas las comisiones. Pero como había un compromiso público de Terán, que acababa de llegar al gobierno, ¿no?, de abrir todo esto, sobre todo los diputados del PRI, que eran en aquel momento alrededor de 8 diputados, presionaron públicamente, abandonaron la sala y llegaron a un acuerdo, y de pronto se va a 12 comisiones. ¿Cuántas crees que hay ahorita? Asústame. 11. Porque con la llegada de la mayoría de Morena la redujeron. Okay. Pero antes hubo hasta 31 comisiones, Enrique. Wow. ¿Sí? Es decir, había diputados que tenían 2 o 3 comisiones. Entonces las compactaron. Yo estoy por analizar este fenómeno. Sí abordo al final algunas cosas, ¿no? Sí, porque compactación no necesariamente puede significar buenas cosas. Por supuesto. No, en términos de productividad, ¿no? Independientemente de si el criterio para justificar la compactación es el presupuesto, el ahorro y esas cosas, lo cierto es que hay un trabajo legislativo que se tiene que atender y generar, independientemente de otras consideraciones. Bueno, porque justamente, fíjate, uno de los fenómenos que también aquí registro yo para distintas legislaturas del país es como ahí donde se da la alternancia, justamente donde se logra esto, empieza a crecer el presupuesto. Así haya ganado, bueno, cuando pierde el gobierno, el PRI en Sinaloa, sí, inmediatamente crece el presupuesto. Pero igualmente, en el caso, por ejemplo, cuando gana el gobierno, la oposición, empieza también el Poder Legislativo a vivir, a darle valor al espacio ese, ¿no? Y a empoderar a los propios diputados, que ese es un efecto muy importante que tiene en términos de que el diputado cumpla con su función y no esté ahí solamente de ornato, para levantar, ¿no?, el dedo. Entonces aquí en Baja California se da un fenómeno, tal fue por primera vez en todo el país, donde se genera un diputado, una comisión. Porque esto significa juego político. Sí, claro. Porque esto significa recursos, significa un presupuesto y significa ir con tus votantes, ¿no? Sí, claro. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos elementos ahí que vale la pena revisar en el análisis, porque hasta qué punto también el Poder Legislativo se convierte en un espacio generador de chambas y de espacios de cooptación y de pues sí, ¿no? De generador de chambas, vaya. Los diputados tienen su corazoncito y cada uno tiene un proyecto político para brincar a lo que sigue, y desde el sector público se construyen proyectos así, etcétera, y el presupuesto se vuelve importante. Por supuesto, pero fíjate que hay algo muy interesante aquí, cómo se da el juego también político. Yo lo he venido diciendo porque es la verdad, es lo que yo encontré, ¿no? Uh-huh. Si tú observas, tengo una gráfica aquí en el libro donde se muestra cómo desde el gobierno de Terán hasta el gobierno de Lordoy, el presupuesto del Congreso se mantuvo más o menos constante en términos de su participación del presupuesto general. Lo más que llegó fue 1.2 en la 15 legislatura. En la 16 se mantiene en 1%, en la 17 en 1%. Pero en la 18 se dispara. Empieza a crecer. Y se dispara en la 19 hasta llegar a ser, ¿no?, el presupuesto más importante per cápita en el país, incluido la Cámara de Diputados. No me digas eso. Sí, claro que sí. Sí se dio esto. Ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Pues hubo un acuerdo político, pues, de la mayoría del Congreso con el gobernador. El gobernador autorizó ese presupuesto, fue un acuerdo. Y entre esos acuerdos venía también la idea las partidas que estaban asignadas al área social, uh-huh, que ejercían los diputados gestionando con el Ejecutivo, pasaron a ellos.
Entonces eso hizo que creciera desmesuradamente. Y aquí yo registro, por ejemplo, la entrevista que hice a una diputada, la diputada Ensenada del PRD. Ella había terminado y la entrevisté y me decía, dice, lo que pasa, dice, es que hoy se están sirviendo con la cuchara grande porque están recibiendo, nosotros llegamos a recibir, dice, creo que era 675,000 pesos, ¿no? Bueno, sí, nada más que en la legislatura anterior solo recibían 120. ¡Ah, caramba! Ese fue el salto. Y lo curioso es que Acción Nacional tenía mayoría. Ya. Es decir, Acción Nacional pudo haber frenado eso, pero como fue un acuerdo, lo aumentaron. Y en la siguiente legislatura ya los diputados estaban recibiendo arriba de 2 millones de pesos de asignación. Paso, mecha. Sí, es tremendo, pues, ¿no? Pero ese fue el esquema que se dio y fue justamente cuando se da aquí un fenómeno, Enrique, muy interesante, muy importante. A ver, nomás la precisión es a partir del Orduy. Hasta ahí se mantiene. Es en el gobierno de Osuna Millán. No me digas, ahí se pega el brinco. Ahí pega el salto y ahí están los datos, ¿no? Sacados del periódico, del periódico oficial de aquí del gobierno del Estado. Okay. ¿No? Y en la 20 legislatura, en la segunda parte del gobierno de Osuna Millán, se da un fenómeno, Enrique, sumamente interesante que yo lo registro aquí y creo que es una oportunidad de los académicos de revisar esto. Se da lo que se llama un gobierno dividido, pero un gobierno dividido donde la oposición tiene mayoría. Ok. Es decir, los diputados del gobierno pasan a ser minoría. ¿Sí? Y esto trae una serie de cosas muy importantes, muy interesantes, donde se entrecruza cosas que son criticables con cosas muy buenas. Por primera vez el Poder Legislativo prueba que es un ente autónomo, pero entonces trae una confrontación larguísima que solo concluye con el cambio de gobierno. Desde el principio, desde el primer pleno, se plantean un elemento que es incrementar el presupuesto. Y para esto, bueno, pues cambian también la ley orgánica y encuentran la respuesta por parte del gobernador de que eso no procede. Al final cede, ¿no? Pero trae como consecuencia que incluso se unifiquen todos los grupos, incluido el PAN, y logran en varias ocasiones revertir el veto del gobernador. Es un fenómeno muy interesante. No ha sucedido en ningún otro estado. Estamos hablando de la época de Osuna Millán. Estamos hablando de ese momento de ese tramo. Millán, sí, ¿no? ok. Entonces, bueno, el veto, si tú observas, Sí. el veto, no había necesidad de vetos. No. Cuando había un solo partido, ¿cómo va a vetar, no? A los empleados del gobernador, ¿cómo Claro. iba a vetarlos, no? Tienes unanimidad Hubo garantizada. un autoveto, no sé si te acuerdas con la famosa impuesto, aquel impuesto que es el impuesto al perro que decían, ¿no? Ah, ¿cómo? Claro que La sí. famosa ley que establecía aquella tabla de valores catastrales, donde se vino la presión pública y el gobernador dijo, Ahí muere. mi carro tiene reversa, ¿no? Sí. Y pues autovetó la ley. Pero de ahí fuera viene, por ejemplo, en el caso del Urduy, no hubo vetos directos, fueron vetos de bolsillo. Y un número muy importante de leyes muy importantes en la 17 legislatura. Y esta 17 legislatura, Enrique, si revisamos pues los momentos políticos que vivimos ahora, son muy ilustrativos de situaciones que se dieron entonces, porque la 17 legislatura fue la primera del Orduy, y fue cuando se revirtió la mayoría del PAN. Se creó una nueva mayoría encabezada por Fernando Castro Trenti, nuestro amigo Jesús Ruiz Uribe y otros más, porque se dejaron el bloque del gobernador, la diputada del Partido Verde, una diputada del PAN, Laura Sánchez Medrano. Sí. Entonces hicieron mayoría. Y a partir de ese momento el Congreso se convirtió en un Congreso de una mayoría adversa al gobernador. Y no solo eso, destituyeron a 7 diputados del PAN, entre ellos a Francisco Rueda. Por supuesto, el actual ¿No? secretario de Entonces fue un gobierno. fenómeno también muy interesante, pero que ya marcaba una cierta tendencia, más allá de una serie de cosas que uno pudiera plantear respecto de las fuerzas políticas que lo hicieron. La realidad es que como institución era el Poder Legislativo.
Y es lo que yo analizo. Yo analizo al Poder Legislativo y vislumbro al Poder Legislativo como si fuera un organismo vivo que está evolucionando. De ahí el título, ¿no? Tú planteas un hecho de consolidación del Poder Legislativo, esencialmente. Y si entiendo bien el significado de ese título, quiere decir que estamos frente a un Poder Legislativo más empoderado, más dueño de su función y vocación. ¿Es una tendencia? ¿Así es? Por supuesto. Yo estoy utilizando un enfoque que para los académicos pues es interesante, le digo un enfoque institucional. Vamos a decirlo así. ¿Cómo se forman y cómo evolucionan las instituciones? Sí, claro. Entonces, yo analizo desde que nace este Congreso, una división de poderes inexistente, una prevalencia apabullante del Ejecutivo y un renacimiento del Poder Legislativo muy incipiente con la creación de la primera ley orgánica, que la manda el gobernador, por supuesto, pero es importante que tenga una ley orgánica. Un punto de partida. Sí, pero además, en el pasado, el gobernador podría obtener la aprobación de las leyes sin ningún problema, no había debate, pero con la llegada de Terán, que fue el primer diputado del PAN, con la llegada de Félix Vega, que fue el diputado del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Sí, cómo no, lo recordamos. Sí, y entonces ellos empezaron a generar un debate ahí que obligaba a seguir el procedimiento de ley, y antes no era necesario porque eran dispensas de trámite y se aprobaban cuando se quería. Y entonces también es importante cómo se va dando posteriormente, porque esto se da en un contexto de lo que se llama, Enrique, gobiernos divididos. Es decir, el gobierno dividido, ¿qué significa? Que el gobernador no tiene una mayoría en el Poder Legislativo de sus diputados afines. Okay. Y se da con Rufo en los dos periodos de Rufo. Solamente en la 15 legislatura Terán logra una mayoría con un voto más. Ahí sí tuvo mayoría, pero una mayoría media endeble, ¿no? Fijada con alfileres. Sí. Y ya te vas a la 16 legislatura y encuentras una situación de equilibrio, Enrique. Un equilibrio donde tienes 3 diputados del PRD. Y los otros, PRI y PAN, haciendo en cantidades iguales. Okay. Entonces, había que tomar decisiones. O el PAN se aliaba con el PRI, o sacaban las cosas de consenso, o el PAN y el PRD se aliaban. Okay. Se dio de todo. Y yo creo que esa legislatura de 16, que yo la viví de manera muy intensa, fue cuando coordiné el programa de reforma del Estado. Fue una legislatura, junto con la 15, fundamental para la consolidación del Poder Legislativo. ¿Fue la bisagra? Pues hubo parte de la bisagra, pero más bien había un momento político nacional muy importante. Estamos hablando de que el 97, por ejemplo, se había logrado por primera vez en México un gobierno dividido. Incluso llegó Porfirio Muñoz Ledo a encabezar el Poder Legislativo entonces. Entonces vinieron muchas innovaciones o muchas transformaciones que fueron asumidas aquí, ¿no? No de manera crítica, pero por ejemplo, por consenso resolvieron los diputados aprobar un acuerdo político para los 3 años de la legislatura, que fue firmado por el gobernador, el presidente del Tribunal de Justicia, que era un acuerdo de gobernabilidad, le llamaban. Esto significaba que se iban alternando las presidencias, que en las comisiones se acomodaron de manera adecuada, que sigue siendo una práctica, pero además algo muy importante. Institucionalizaron el consenso como forma de toma de decisiones. Ok. O sea, dices tu consenso, pues el consenso. Y entonces, en ese tiempo, el número total de acuerdos que se tomaron por consenso significó alrededor del 93%, Enrique. Ahí traigo los datos. Caray. ¿Sí? Pues arriba del 90%, y era muy interesante porque en todo se buscaba el consenso. ¿Pero por qué se buscaba el consenso? Por esa composición tan especial. ¿Sí? Y en la siguiente legislatura, de nuevo, tiene mayoría el PAN. Pero es cuando se viene la descomposición, que es la 17. Y ahí no era de consenso, ahí era de te aplasto. Por supuesto. Mayoría, ¿no? Lamentablemente para Acción Nacional
tenía dos problemas. La mayoría que estaba dentro del Congreso era una mayoría afín a Kiko Vega. Y el que gobernaba era el Ordoy. Así es. Y entonces empieza una estira y afloja ahí muy fuerte. Pero entre ellos, finalmente. Entre ellos. No se ponen de acuerdo e irrumpe ahí, ¿no?, la astucia política. Por supuesto. Y le dice, señor gobernador, pues ¿para qué batalla si nosotros le podemos ayudar? Pero, ¿no? Pero pues... Sí, es una maniobra política muy interesante, ¿no?, que refleja precisamente algo que tiene que ver con la estrategia del Ejecutivo frente a la estrategia del Legislativo. El Ordoy actuó a lo largo de esa legislatura con lo que se llama académicamente, esto no es peyorativo, ¿no?, una actuación imperial hacia el Ejecutivo. Pero la legislatura actuó como una legislatura que le llaman recalcitrante, ¿no? La contraparte es un Ejecutivo dominador o dominante y una legislatura dominada. Ese es el otro extremo, ¿no? Entonces, en esos extremos se han movido los congresos. Tienes tú un Ejecutivo que actúa imperialmente y tienes pues una legislatura donde tiene a toda su bancada mayoría, pues no hay ningún problema, ¿no? Es decir, y justamente pues hoy lo que tenemos en este Congreso habrá que analizarlo, ¿no? Una mayoría de Morena junto con sus aliados afín al gobernador. Afortunadamente los tiempos hoy en el país son diferentes. Cuando Andrés Manuel, por ejemplo, dice se acabó el poder de poderes, eso tiene un significado muy importante. Sí, claro. Pero bueno, a mí me surgen de entrada 3 preguntas, Raúl. Ciertamente las condiciones sociopolíticas han cambiado entre 89, que fue un punto de inflexión, y 2018-2019. El local a nivel federal 18, el 2019 a nivel local. Primero, ¿ha habido evolución entonces en el poder legislativo, reflejo de cambios a nivel nacional? Y local. Y local. Pero esos cambios han representado una evolución o un retroceso en algunos aspectos. ¿Qué hay de la parte cualitativa, de la productividad legislativa? Ya vimos la cifra presupuestal. Ya vimos cómo la constitución del Congreso, que empieza a cobrar vida y a tener vida propia, también reclama más presupuesto. Pero ¿qué hay de la productividad legislativa? Mira, yo ahí en eso hay toda una cuestión histórica donde los ejecutivos buscaban a toda costa ser los protagonistas en la generación del marco jurídico. Y se generó una expresión incluso que le hemos escuchado en muchos momentos, ¿no?, con diversos momentos. Se hablaba de una diarrea legislativa. Oh, ¿cómo no? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que hizo o por qué hablamos de consolidación? Porque justamente previo a esto, los diputados no tenían presupuesto, no tenían un espacio, no tenían secretaria, no tenían asesores. Entonces, ¿con qué hago las leyes? No, las tienen que hacer ellos o pagarle a los amigos, ¿no? Sí, claro. Entonces se fue dando el fenómeno donde primero pues se amplía el poder legislativo, se genera un espacio para cada diputado. Eso fue en la 10ª legislatura, Enrique. Por primera vez se les asignan secretarios técnicos. Previamente a los asesores les pagaba el diputado de su bolsa. Sí. Y ahí ya se les asigna. Pero no solo eso, se amplía la estructura. En la 10ª legislatura se pone a concurso los puestos de oficial mayor, de director de jurídico y de comunicación social, que hace un concurso no tan abierto, pero por lo menos diferente a como se hacía. ¿Y por qué se hizo? Por la misma composición. Okay. Entonces, en ese momento se fortalecen las comisiones. Ensayo de apertura, digamos. Se duplican las comisiones prácticamente de la anterior legislatura. Okay. Y entonces todo eso trae como consecuencia una mayor productividad, pero también una mayor calidad.
Y luego, en este proceso, los asesores que están ahí han ido aprendiendo. Hay algunos que tienen años ahí metidos, ¿no? Algunos muy buenos, otros no tanto, pero han ido aprendiendo. De tal manera que, aunque no existe estrictamente hablando una carrera legislativa, ya no es el Congreso aquel, donde el único que tenía secretaria era el presidente de la Gran Comisión. No, y había cada personaje que llegaba al Congreso del Estado por razones que nada tienen que ver con el verdadero espíritu del trabajo legislativo y de la visión legislativa y demás, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, eso mejora notablemente y te lo decía ahorita, esto se empieza a dar a partir de la 14 legislatura, una legislatura donde había 4 diputados del PRD. Si la oposición había logrado ya 4 diputados, que significaba un porcentaje importante, ¿no? Y se empieza a dar esa parte donde ahora son los diputados. Claro, el Ejecutivo tiene muchos mecanismos para inducir y que al final de cuentas decir, diputado Enrique García, le toca a usted, ¿no? Ser el que va a presentar esta iniciativa, pero la manda el señor gobernador. Bueno, ese es un acto, ¿no?, donde ya no lo tenemos documentado, pero son fenómenos que se dan. ¿Cómo le hacía, por ejemplo, Acción Nacional en todos estos años para asegurar eso, aunque a veces no lo aseguraba? Pues ellos tenían una subsecretaría de asuntos legislativos, de enlace legislativo. Y esa subsecretaría se reunía el representante o el subsecretario, o a veces el secretario general, con los diputados y con el partido. Ese triángulo era el que le daba equilibrio de cómo se iban a desenvolver las cosas, las alianzas, los acuerdos, una figura institucionalizada, no formalizada, porque no existe que yo sepa en algún reglamento, ¿no? Pero esa era la práctica. Y además es algo necesario. Yo creo que este gobierno también va a tener necesidad de esa búsqueda de coordinación. ¿Cómo y a través de quién se va a hacer? Pues a lo mejor en la Secretaría General van a delegar a alguien para que haga esa función, porque tienen que estar, por ejemplo, presentes en las discusiones de las comisiones. Claro. Entonces requieren un aparato ahí que le dé seguimiento y es muy importante para el Ejecutivo estar enterado de esto. Esa parte es comprensible, ¿no? Sí. En el espíritu de colaboración entre instituciones y poderes. Uno lo puede entender independientemente de que haya agendas ocultas para inducir y controlar desde el Ejecutivo el trabajo legislativo, ¿no? Pero ahora la otra pregunta que se me ocurre es, después de esta revisión, Raúl, ¿tenemos más o mejores diputados? Es decir, ¿tenemos mejores diputados hoy? Fíjate que dentro de las cosas que yo revisé, Enrique, revisé un estudio, muy interesante estudio de unos académicos de Estados Unidos sobre la institucionalización de la presidencia de los Estados Unidos. Y ellos dicen, la presidencia en los Estados Unidos se institucionalizó hasta 1973, ¿no? ¿Qué quiere decir que se institucionalizó? Bueno, que a partir de esa fecha, cada vez más la presidencia hace a los presidentes. ¿Okay? O sea, el que llega encuentra un entramado jurídico, encuentra un conjunto de situaciones, las que tiene que atender. Bueno, algo similar pasa con los diputados. Ese es el proceso de institucionalización. Sí. Los diputados llegan y no van a hacer lo que les venga en gana. Antes no había ley orgánica, ya hay ley orgánica, una ley orgánica cada vez más depurada. Sí. Hay ahora, esto es muy interesante y a mí me tocó participar en estas cosas, por supuesto, existe un plan de desarrollo legislativo. Ese plan de desarrollo legislativo llega a la nueva legislatura, está en la Constitución. Entonces tienen que aprobar un plan. Pero ese plan, fíjate qué interesante, ¿no? Tiene que ser primero consensuada una agenda legislativa común de todos los diputados. Cada quien va aportando, ya lo aprueban y sale y se tiene que publicar antes de mayo. Es decir, hay un rumbo que tienen que seguir. Entonces el diputado no puede llegar con todas las puntadas que se le ocurran. No. Está cada vez más institucionalizado y entonces tienes que actuar conforme a eso. Pero no solo eso. Existen organismos como la llamada JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, sí, que hasta la 15 legislatura no existió.
Antes era el presidente del Congreso, era el mandón de todo. Y discrecionalmente discrecionalmente, porque era un reflejo del presidente de la Gran Comisión que existía a nivel federal y que existió aquí. Entonces él tenía todo el control. Ahora, a partir de la 16ª legislatura, se le dio vida a lo que entonces se le llamó la CRIP. Claro. Que la, ¿no? Comisión de Régimen Interno. Exactamente, ¿no? Sí. Y que la integraron pues los coordinadores de los grupos. Sí. Entonces, esto hace que la parte política del Congreso la maneje ese organismo, la JUCOPO o la CRIP antes. Y el presidente, con todo su poder y toda su representación que lo tiene, de pronto, si los liderazgos abajo son muy fuertes, el presidente es la representación formal, y los que deciden son nosotros. Pero entonces ya el conjunto de los grupos parlamentarios tiene un juego político, ¿no? Y marcan una serie de acuerdos que impactan a todos los diputados. Entonces yo digo, sí hay mejores diputados porque el Congreso está más institucionalizado. Bien. Pero ojo, también hay una situación, mira, yo hice un trabajo, hace tiempo hice un trabajo sobre evaluación legislativa. Este Congreso carece de eso. Envié una carta a la Unión Europea, a lo que es el Parlamento Europeo, preguntándoles cómo le hacían ellos para evaluar sus leyes. Hice un trabajo, un ensayo, y unas pláticas por allá en Estado de México sobre eso. Y aquí no existe, aquí lo que se hace, hay un procedimiento, se entrega la iniciativa, se manda a comisiones, las comisiones la trabajan, cuando ya está todo esto arreglado se pasa al jurídico, se aprueba por las comisiones, se baja al pleno, se aprueba. Pero tú como diputado, por ejemplo, pues se te ocurre que debes de hacer una ley respecto de los niños de 3 a 6 años, la argumentas y por qué es importante de 3 a 6 años, estas corrientes médicas, paidológicas, bla, 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 ¿no? Claro, claro. Tú la haces. Y si logras el consenso, te la aprueban. Pero en Europa, desde 1985, porque así ya hay en Alemania existe lo que se llama el libro azul. Y en ese libro azul se trabaja precisamente para evaluar la ley antes de que se presente. Entonces, de tal manera que no se permite que se presenten cosas irracionales o decir, oye, ¿y para qué quieres esa ley si ya existe este reglamento? Por supuesto. ¿Y para qué quieres esa ley si ya hay este programa? Entonces, a mí me preocupa que no existe un estudio, por ejemplo, de todo el entramado jurídico, y entonces estés generando muchas leyes, ¿no? Pero legislación no basura. Sí, o sea, una serie de cosas así. Vamos a decir superflua para no ser yo... Ok. Entonces, esa es la parte la respuesta a tu pregunta. Sí los hay, porque existe una institución consolidada. Pero ojo, tampoco esto es de una vez y para siempre. También existen los procesos de reversión. Bien. Y esto se dio, en el caso de Kiko, se dio el proceso de reversión. O sea, yo sostengo que, por ejemplo, en el caso del gobierno anterior, se dio una situación tal donde con el triunfo de Kiko Vega, se da un fenómeno de achicamiento del poder legislativo que, en mi opinión, no tenía la intención de realmente generar una situación de austeridad, sí, sino más bien era un cálculo político. La experiencia de la legislatura anterior, que fue la 20 legislatura, pues era lo que te comentaba, ¿no? Desde acciones de inconstitucionalidad, confrontación en la prensa con una mayoría encabezada por el PRI, vetos o contravetos, o sea, superación del veto, fue muy intenso. Incluso por aquí registro, en una ocasión hasta el gobernador dijo, todavía me queda pólvora. Sí. Es decir, unos meses antes de terminar la legislatura, ¿no? Sí, cómo no. Y entonces, con la nueva mayoría que logra Acción Nacional en la 21 legislatura, se da un fenómeno, y aquí se analiza todo esto, o sea,
Acción Nacional se queda prácticamente, reduce el presupuesto drásticamente, no del todo porque llegan a un acuerdo, que sea paulatino, ¿no? Luego también reduce la participación de la oposición en las comisiones. El plan de desarrollo legislativo hace un plan muy light, sin retos importantes, y ellos hablan de una reingeniería. Yo digo que no hubo una reingeniería, lo que hubo simplemente fue un achicamiento de toda la estructura del Poder Legislativo, casi retrotrayéndola a la 16 legislatura 1998-2001. ¿Sí? Desaparecen toda la estructura que se ha desarrollado, que en mi opinión, y también lo critico aquí, posteriormente a que aquí hice la investigación, entrevisté a uno de los líderes del PRI, y me dijo lo que yo ya sabía, ¿no? Es que agarramos la estructura del Senado y la metimos aquí. Pues ese fue el error de ustedes, le digo. Y si ustedes debieron haber rediseñado al Poder Legislativo. Ustedes se metieron en una estructura que no solo le quedó grande. Esto no funciona así, le digo. Y lo mismo podrían estar haciendo ahora si es que no rediseñan. Y no se trata de reingeniería. La reingeniería es otra cosa. Para todo es una reingeniería legislativa. No existe porque es administrativa, pues, ¿no? Toda reingeniería es administrativa. Finalmente, sí, por supuesto. Entonces, bueno, habría que tener cuidado con que no nos vayamos al extremo solo por cuestión de austeridad. Porque además, Enrique, no está sucediendo. Tú revisa ahí donde ya ganó Morena mayorías y vas a ver que yo tengo registrado, no traigo ahorita en la memoria, pero por lo registré 6 congresos y en vez de que redujeran el presupuesto del Congreso, lo aumentaron. Lo aumentaron, aún con la idea de la austeridad, pero justamente por lo que tú dices, el Poder Legislativo necesita recursos y es importante para su autonomía. Demostrado está que si el Congreso en el mundo entero no tiene autonomía financiera en términos de su asignación presupuestal, no existe la autonomía. No tienes autonomía política. Raúl, lamentablemente el tiempo nos gana. Déjame hacerte esta pregunta. Las mayorías tienden a aplastar. Ahí no hay consenso que valga, no hay otro criterio que valga. Ya creo que ya lo hemos visto a lo largo de la historia del legislativo. Hoy vivimos una etapa, un momento histórico, localmente. Después de 30 años de una visión de gobierno, hoy llega otra. Y llega de la mano de una mayoría legislativa que me parece que es aplastante. ¿Qué es lo que ves venir? ¿Retroceso? ¿Hay riesgos en eso? Y si los hay, ¿cuáles serían? Mira, yo le dedico aquí a este libro un postscriptum. Ese postscriptum plantea justamente eso, ¿no? De las tendencias que modularán el nuevo ciclo de transformaciones del Poder Legislativo. Y estas tendencias, Enrique, no deben estar al margen, de ninguna manera, de la tendencia nacional. Cuando Andrés Manuel López Obrador viene sosteniendo en cada ocasión que se refiere al Poder Legislativo, es que ya no existe el poder de poderes. Es decir, un hiperpresidente, y eso tiene que modular el comportamiento de los diputados de Morena en Baja California. Si no, se estarían desdiciendo. Creo que el mismo gobernador en su momento tendrá que decirlo abiertamente, que el Ejecutivo en Baja California no es un poder de poderes. Esto significa que tendrá que alentar el fortalecimiento del Poder Legislativo en Baja California para que sus propios diputados actúen con plena libertad y puedan en un momento determinado no solo pensar, sino rechazar algunas iniciativas, y aquí no pasa nada, ¿no? Es decir, y la otra es pensar en que la llamada austeridad no es un fin en sí misma. ¿Qué es lo que hay que mantener para que se siga desarrollando el Poder Legislativo? Por supuesto. Y la otra es la temática. Yo te decía temáticas externas y temáticas internas. Por ejemplo, yo creo que el Poder Legislativo debiera de pasar a formular un sistema de evaluación
como están en los más, en Estados Unidos existe en Europa, como te lo comentaba ahorita, Sí, ¿no? sí, hay estándares internacionales para medir eso. La transparencia. Igualmente, yo creo que los famosos informes de los diputados, como se iniciaron justamente en la 16 legislatura, Ajá. ya caducaron. Ya esa manera de informar de los diputados creo que tendría que revisarse. Debe haber una rendición de cuentas más clara, más expedita de lo que están haciendo, pues, ¿no? ¿No ves riesgos de retroceso con esta legislatura? En este momento no lo veo, Okay. en este momento, ¿no? Okay. ¿Por qué te lo digo, no? Primero, porque ya revisé la composición y le asignaron a todas las corrientes que están representadas ahí una comisión. Ok. Todos están representados, no los excluyeron, ¿no? Ah, bien. Va a depender mucho, te insisto, ¿no? También de los liderazgos dentro del Congreso, porque esto es importante. Sí. Si los gobernadores respetan los liderazgos, lo vimos en otras legislaturas, cómo los gobernadores se sentaban a platicar con los líderes representativos, pero que tenían una visión de Estado, pues, ¿no? Pero si son legisladores que la mayoría de ellos están metidos en la gestión, con todo respeto, ¿no? O sea, al Ejecutivo no le merecen respeto porque, ¿cómo le resuelve? Asignándoles Dinero y ya. dinero, soluciones a sus problemas cotidianos, pero pensar en términos de decir, ok, vamos a replantear el asunto de cómo limitar los poderes del Ejecutivo. Ah, ok. Bueno, pues eso es parte de lo que se está planteando a nivel federal, ¿no? Tenemos un gobernador fuerte en Baja California. Absolutamente, ¿no? Sí. Y eso plantea un tipo de relación con el legislativo que no ves frecuentemente. No, con una mayoría absoluta. O sea, Y quizá hay la tentación. Me remito al tiempo del Ordo y que era de un tipo de carácter rudo, ¿no? Yo viví, pues yo estoy oficial mayor, la segunda parte del gobierno del Ordoy. Osuna Villa no era blandito tampoco. No, tampoco, No. por supuesto no lo era. Tenía otro estilo, Sí. pero en el caso de Lourdes, fíjate, a él le sirvió mucho vivir la 17 legislatura, porque fue la noche de las patadas famosas, ¿no? La noche Fue de la los cuchillos destitución largos. de 7 diputados del PAN, ¿no? Sí. Adversos a él. Sí, claro. Adversos, pero finalmente te quedas sin tu bancada, ¿no? Sí, sí. Y al final de cuentas, esa alianza que trabó con el PRI se le revirtió al Ordoy. Entonces quedó él así. De tal manera que la 18 legislatura que yo conocí, viví completa, fue diferente, pero además por los liderazgos. ¿Quiénes estaban en la 18 legislatura? Hagamos memoria. Guillermo Aldrete, Sí. expresidente municipal. Sí, claro, claro. Estaba Mario Madrigal, Sí. ¿no? Estaba Blake por el PAN. Francis, sí, cómo no. ¿Sí? Estaba Abraham por el PRD. Ujú. Estaba el propio Eligio Valencia, por ejemplo, ¿no? Era parte del PRI. Eligio tenía una interlocución directa con el gobernador desde Sí. antes, ¿no? Sí. Aldrete, pues tuvo un colmillo largo. No, y representando a un sector importante de Mexicali. Blake ya empoderado, Ujú. ¿no? Entonces el Ordoy tenía... Entonces Blake era una conexión muy importante hacia el gobierno. Entonces el Ordoy estuvo muy tranquilo. La verdad es que estuvo muy tranquilo, ¿no? Es decir, se allanaba con los diputados, ¿no? Y en ocasiones, a mí me tocó, por ejemplo, en una ocasión estaba revisando el presupuesto del Poder Legislativo y se lo mandamos al secretario de Finanzas con lo que quería el Poder Legislativo de presupuesto. Y entonces nos lo regresan con lo que ellos quisieron. Anda. Así de fácil, ¿no? Que no había dinero, dijo el titular, ¿no? Y entonces le digo, yo hablé. Diputado, pues pasó esto, dijo. No, dijo, hay que meter el nuestro. Ande. Entonces se aprobaron los dos. El Congreso aprobó el que metió al Ejecutivo, con una diferencia de 30 millones, por decirlo, ¿no? Y el que se aprobó por aparte del Legislativo. Y entonces, pues una situación irregular, por supuesto, pero políticamente tenía mucho sentido, porque entonces ya en el proceso, le digo, oye, no es que aprobamos tanto en esto, pero aquí está este decreto. ¿Cuál vale? A nosotros vale este. Y se le arrancó el dinero al Ejecutivo, pues, ¿no? Wow. Eso te da una idea de cómo sí Claro. se logró atemperar ahí eso, ¿no?
Oye, Raúl, ya nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado. Te agradezco, Enrique, y es un placer estar aquí contigo. Hace unos días me acordé mucho de ti porque fíjate que en Jalisco vi una nota donde convierten un espacio del recinto histórico ahí en un espacio para el arte, para llenarlo de cuadros, de fotografías y todo eso. Y me acuerdo cuando estuviste allá con Yuri Manrique, Mario Castillo y tú con tus hermosas fotografías aquellas, ¿no? Del minarete, ¿no? Y se veía muy bonito el congreso, todo el mundo andaba muy contento. Y pasaron anécdotas que ya no las puedo contar aquí sobre esos cuadros respecto de Mario, ¿no? Pero ya te las contaré después, pero me llamó la atención ahí en Jalisco esa situación. Te agradezco mucho la invitación. Hombre, ha sido un placer estar contigo. Raúl, que no sea la última. Pues nos ponemos de acuerdo, por supuesto. Por supuesto, y a usted que nos ha acompañado en esta emisión, muchísimas gracias. Gracias a los amigos que nos escuchan a través de la 1120 de la radio Contigo desde Mexicali, a quienes nos siguen a través de la opción de televisión por cable hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos, y a quienes lo hacen a través de redes sociales. Que tenga usted un extraordinario fin de semana. Muchísimas gracias, de veras. Buen fin de semana.